Vamos a comenzar entonces con una pequeña revisión de lo que son las relaciones trigonométricas. Relaciones trigonométricas es cómo vinculamos los lados de un triángulo, siempre un triángulo rectángulo, con alguno de sus ángulos, que no sea el ángulo recto. Entonces, en el momento en que yo defino con qué ángulo voy a trabajar, como por ejemplo este de acá que voy a llamar alfa, entonces en ese momento se definen los nombres de los otros lados. En realidad, el lado más largo y el que se opone al ángulo recto es el que llamamos hipotenusa. El que no forma parte o el que este arquito del ángulo no toca el que está al frente se llama cateto opuesto. Y el que está siendo tocado por el arquito, porque el arquito toca a la hipotenusa siempre y a otro de los lados, a ese lado le llamamos cateto adyacente, que está pegado. Una vez que nosotros tenemos el nombre de cada uno de esos lados y el ángulo, se definen inmediatamente las tres relaciones trigonométricas básicas o directas. El seno del ángulo alfa es igual a lo que mide el cateto opuesto dividido lo que mide la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es igual a lo que mide el cateto adyacente dividido lo que mide la hipotenusa. Y la última relación trigonométrica directa es la que nosotros llamamos tangente. La tangente de alfa es igual a lo que mide el cateto opuesto dividido lo que mide el cateto adyacente. Y ahora, si se fijan, estas son relaciones de igualdad, donde cada una de estas relaciones de igualdad está vinculando tres elementos. Vale decir que si ahora estas relaciones de igualdad yo las convierto en una fórmula, conociendo dos de los elementos cualquiera, yo puedo determinar el tercero. Pensemos ahora en el problema 16 que me dice que yo tengo un triángulo isósceles, que nosotros sabemos que es el que tiene por lo menos dos lados iguales, que tiene la característica que el lado desigual en este dibujo es el lado de abajo, mide la mitad de lo que miden los otros dos que sí son iguales. Si este lado mide L, este de acá también mide L y por lo tanto este lado de acá mide L sobre 2. Por característica propia de los triángulos isósceles, tenemos dos ángulos que son iguales, que miden lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados que miden lo mismo. Entonces, la amplitud de este ángulo es igual a la amplitud de este ángulo. Y este ángulo que está acá es distinto. Yo no puedo decir que este ángulo es la mitad de este, pero sí puedo decir que es distinto. Lo que yo les propongo es que cortemos este triángulo isósceles a la mitad, que es pasar justamente por la altura. Eso nos va a llevar a formar un triángulo rectángulo, donde este es un ángulo recto, este ángulo de acá mide la mitad del anterior, es decir, este de acá ahora mide I dividido 2, donde este lado sigue siendo L, donde este lado ahora ha cambiado y vale la mitad de L sobre 2, entonces va a ser L sobre 4, y este ángulo sigue siendo el mismo, que es X. Ahora tenemos que ver de qué forma lo planteamos para poder determinar el valor de los ángulos, que es eso lo que nos está pidiendo el problema. Al haber limpiado nuestro esquema, me quedo solo con la mitad del triángulo. Y entonces voy a trabajar con esto. Y ahora, en este triángulo rectángulo, porque esto quedó cortado por la altura, este ángulo es de 90 grados. Y si este es el ángulo que yo elijo como alfa, por lo tanto, este lado de acá abajo que mide L sobre 4 es el cateto opuesto. Y este lado que está acá se ha convertido ahora en hipotenusa. Como tengo cateto opuesto, tengo hipotenusa y tengo alfa, he seleccionado esta igualdad, que ahora para mí se ha convertido en mi nueva fórmula. Y la planteo y reemplazo los valores. Yo no sé cuánto vale alfa. Por lo tanto, para mi fórmula, alfa va a valer x. Y entonces yo planteo que el seno de x, que yo no sé cuánto vale esa x, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y el cateto opuesto cuánto vale? Vale L sobre 4.
que está dividiendo a la hipotenusa, que es L. Ahora yo aplico acá una propiedad de la división, que es simplificar. Y entonces esto va a ser igual a 1 sobre 4 dividido 1. Por lo tanto, el seno de x, cuando yo hago esta división, 1 por 1 es 1, sobre 4 por 1, que es 4. Ya nos habíamos dado cuenta, porque cualquier cosa dividido 1 es eso mismo. Y ahora lo que llegamos a es que el seno de x es igual a 1 sobre 4. ¿Cómo hago yo para despejar el valor de x? Yo voy a romper esta expresión seno de x, es decir, la voy a cortar porque yo quiero quedarme solo con la x, y entonces este seno lo tengo que pasar para el otro lado, y por lo tanto me va a quedar como que x es igual a qué cosa. Cuando yo paso este seno habiendo cortado la expresión, pasa como el arco cuyo seno es un cuarto. Es el arco seno de un cuarto. Y entonces el resultado que me va a devolver esta fórmula que yo pongo así, cuando yo utilice la calculadora, es un ángulo. El arco seno de un cuarto va a ser igual a algo que yo tengo que calcular en la calculadora. Cuando yo agarro mi calculadora, hay una tecla que en este caso es Shift. En otras calculadoras dice segunda función. Yo aprieto Shift o segunda función seno y aparece la expresión sin elevado a la menos 1. Y en este caso abre un paréntesis. Entonces yo pongo arco seno, porque eso es lo que significa sin a la menos 1, arco seno de un cuarto o 1 dividido 4. Yo le doy el igual y esto me da a mí 14,4775. Y esto sigue. Si yo busco la tecla que tiene el dibujito de grados, minutos y segundos y yo la aprieto, inmediatamente me devuelve el valor en grados, minutos y segundos, que en nuestro caso eso va a ser igual a 14 grados, 28 minutos, 39,04 segundos. Y aquí nosotros ya tenemos resuelto la primera parte. ¿Qué cosa? Que este ángulo alfa vale 14 grados, 28 minutos, 39,04 segundos. Ahora que yo ya sé cuánto vale este alfa que yo había armado de prepo aquí, que le había llamado x, y que era 14 grados, 28 minutos, 39,04 segundos, yo ahora vuelvo y digo, este triángulo venía de este otro triángulo isósceles, donde este alfa o este valor de x era la mitad de ¿quién? Era la mitad de y o de y. Por lo tanto, si yo multiplico por 2, lo que voy a encontrar es que el ángulo y vale 28,9550 y siguen los decimales. Si yo a esto lo cambio a grados, minutos y segundos, yo sé que ese ángulo va a ser de 28 grados, 57 minutos, 18,09 segundos. Ahora fíjense, yo no voy a terminar el ejercicio, pero yo lo que sí sé es que este ángulo que está acá, este ángulo de aquí, vale esto, 28 grados, 57 minutos, 18,09 segundos. Yo lo que sé es que estos dos ángulos son iguales, pero también sé que la suma de este ángulo, que es 28, 57, 18,09, más estos dos que son iguales, dan 180. Entonces es muy fácil determinar el valor de los dos ángulos que faltan. ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo sé que si este ahora es mi nuevo x más x, 2x, más 28, 57, 18,09, eso es igual a 180.
Lo único que resta por hacer es despejar el valor de x. Y con eso terminaríamos el ejercicio 16.